Gloria a Dios. Vamos al libro de Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Señor, te damos gracias, te damos reconocimiento, honra y gloria. Reconocemos que tú eres Dios, Padre eterno, que tú eres santo, que tú vives y reinas con poder y autoridad. Te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos que nos hables con tu palabra. Amén. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Este es un pasaje bastante importante e interesante porque nos sirve para entender algunos aspectos que dentro de la doctrina de la gracia no son difíciles, porque por la doctrina de la gracia, donde se nos explica que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, pues ya no hay dificultad. No tenemos sino que creer en Jesús y en su obra y somos salvos. Así de sencillo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y por gracia, por haber creído eso, somos salvos. Tenemos vida eterna y perdón de pecados. Ese es el resumen de la gracia. Entonces, aquí en este verso nos habla y parece que estuviera diciendo otra cosa, o se puede interpretar de otra forma, y que puede alterar la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia también es importante aclarar. Permite que el perdón de pecados se dé en el momento del acto de fe. O sea que sin que nosotros seamos plenamente conscientes de ello, en nuestra conciencia, por el hecho de creer en Jesucristo y su obra, en ese momento todos nuestros pecados son perdonados. Y por lo tanto podemos entrar al cielo, porque estamos santos y sin mancha. Eso es importantísimo tenerlo claro. Una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, y en ese momento todos sus pecados son perdonados. Y entonces tiene lo que entendemos como la justicia de Cristo en su vida. Como Él es el varón justo, la persona viene a ser justa por el acto de fe. De igual manera que Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Bueno, aquí dice, en esta otra versión dice, si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Entonces, el tema aquí fundamental sobre el cual tenemos que estudiar es el pecado. ¿Qué pasa con el pecado en el ser humano? Entonces, la Biblia tiene muchas enseñanzas con respecto al pecado y también con respecto al perdón de pecados. Una de las enseñanzas es del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por ejemplo, capítulo 7, nos dice que
nosotros somos pecadores, porque el pecado está en nuestra carne mortal, o sea, en el cuerpo natural, carne de pecado lo llama él. Entonces, nosotros somos pecadores y seguiremos siendo mientras estemos en la carne o en el cuerpo físico. El cuerpo físico no apunta sino a pecar. Así seamos salvos, el cuerpo demandará el pecado, cualquier tipo de pecado. Entonces, la salvación no quita esa condición de pecadores. Por eso el apóstol Pablo reconoce que el querer hacer el bien está en él, pero no el hacerlo, porque hay otra ley en sus miembros, que es la ley del pecado y de la muerte. Y al final concluye, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Mientras esté, o mejor, nuestra alma y espíritu esté en el cuerpo de muerte, o sea, mientras estamos en el tiempo presente vivos, vamos a pecar. No hay posibilidades de que no sea así. Pero lo que cambia con el creyente es que ya no peca como una práctica cotidiana, no está entregado al pecado, no practica el pecado diariamente, peca ocasionalmente y sin querer hacerlo. Ese es el tipo de pecado que tiene el cristiano. El cristiano peca, cualquiera, hombre o mujer, pero no está entregado al pecado ni está practicando el pecado como antes, sino que por la condición carnal peca. Y entonces la Biblia reconoce ese hecho y lo podemos estudiar en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Primer punto, nos engañamos. O sea que los que fungen o fingen, mejor, como que si no pecan, hipócritamente se están engañando. Porque aquí lo dice, nos engañamos a nosotros mismos. Ustedes lo pueden leer, Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, estamos mintiendo. La verdad es que sí pecamos. ¿Quiénes? Absolutamente todos los cristianos del mundo que han nacido y han muerto y los que están vivos. Mientras estuvieron vivos pecaron y los que estamos ahora estamos pecando. Pero la diferencia con nuestra condición anterior, antes de la redención que hay en Cristo Jesús, es que antes practicábamos diariamente el pecado sin ningún problema, no nos importaba, no nos dábamos ni cuenta. Ahora, por el conocimiento de la verdad, porque ya recibimos el conocimiento de la verdad, pecamos ocasionalmente y luego pedimos perdón si confesamos. Verso 9. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto lo está diciendo Juan a una iglesia. Y mire una cosa, dice, si confesamos nuestros pecados. Juan no se está poniendo como que si él no pecara. El apóstol Juan está siendo bien sincero. Él no era como los fariseos hipócritas, como los llamaba el Señor, que querían
presentarse como que si no pecaran. Y por eso todo cristiano que quiere dar la idea ante su prójimo de que no peca es un hipócrita mentiroso. ¿De acuerdo a estos dos versos? No más, que está engañado. Porque Juan, el apóstol Juan, escribe, ustedes lo pueden leer, si confesamos, no dice si confiesan sus pecados, él no está diciendo así. Él dice, si confesamos, o sea, se hace participante él también. Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el cristiano peca porque está en un cuerpo de muerte, sencillamente. Ese cuerpo en el cual su alma habita, cada uno de nosotros, es un cuerpo de muerte que está entregado al pecado. Es carne de pecado. El pecado no está en el alma y en el espíritu especialmente, está en el cuerpo. Y arrastra a todo el ser al pecado. Cualquier pecado. No se preocupe por señalar pecados, sobre todo los del prójimo. No se preocupe por eso. Cualquier pecado. Así sean los que a usted no le parecen pecado. Porque ese es el otro aspecto, que hay muchos que piensan que los pecados son los del prójimo, no los propios. Esto hay que tratarlo así porque es importante. Porque en este mundo hay mucho hipócrita. En las iglesias, en todas las iglesias del mundo, hay mucho fariseo metido ahí, que quieren enseñar o que quieren dar la apariencia de que no son pecadores. Y eso es una mentira, porque la Biblia dice lo contrario. No es que yo lo diga, la Biblia lo dice. Por eso le documento debidamente. Primera de Juan 1, 8, 9. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que peca? Porque está en la condición natural y entonces peca, cualquier pecado, lo tiene que confesar. ¿Ese cristiano está practicando el pecado? No, cayó en pecado. Una cosa es caer en pecado por la debilidad de la condición natural y otra cosa es practicar el pecado como lo hace cualquier persona que no conoce al Señor. Cuando yo no era cristiano, yo pecaba y no me daba ni cuenta y lo seguía haciendo y practicaba todos los días el pecado. Así era usted también. Cada uno. Ahora caemos en infracciones a la ley por nuestra condición corporal, natural. Por eso el apóstol Pablo lo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal es el pecado. El pecado que no quiero cometer, ese lo cometo. Eso es lo que dice, explicándolo de esta forma, el apóstol Pablo. Y entonces Pablo entiende que hasta que no sea librado, hasta que mi alma y mi espíritu no sean librados del cuerpo de muerte, no hay posibilidades. ¿Cómo es librado uno del cuerpo de muerte? Porque nosotros habitamos en un cuerpo, que se llama cuerpo de muerte en este caso. A través de la muerte del cuerpo, o sea, cuando muere el cuerpo, o si somos la generación del rapto, en el momento en que el Señor venga por la iglesia, nos va a transformar. Y entonces este cuerpo, al ser transformado, ya no es carne de pecado. Se transforma en otro cuerpo similar en apariencia, pero que ya no tiene el pecado en él, en la carne. Ya no peca más.
Ese cuerpo ya no va a pedir o demandar el pecado. Es un cuerpo glorioso, semejante al que tenía el Señor en el momento de la resurrección. Pero si el Señor no viene, tendremos que pasar por la muerte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando su alma y su espíritu salgan del cuerpo, han sido librados del cuerpo de muerte. Por eso ya el alma que sale del cuerpo ya no puede pecar, porque ya no tiene un cuerpo para pecar. Entonces, eso es lo que sucede con el pecado. Y esto es necesario estudiarlo para poder mirar acá en Hebreos capítulo 10, 26. El otro punto que hay que tener muy en cuenta aquí en este verso es, porque está hablando del pecado voluntario, o sea, un pecado que yo hago con dominio de mi posibilidad de hacerlo o de no hacerlo. Cuando hablamos de que cayó en pecado, no es porque quería, cayó. Y cuando hablamos de practicar el pecado es porque es costumbre. Es la vida de pecado que lleva una persona, muerto en sus delitos y pecados. Pero voluntariamente es otra cosa. Voluntariamente significa que usa la voluntad a sabiendas de que lo que va a hacer es pecado y lo hace. Entonces, la voluntad está comprometida en este punto. Pero aún así, hay que tener en cuenta también la otra parte del verso que dice, después de haber conocido, de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál o qué es el conocimiento de la verdad? ¿A qué llama la Biblia conocimiento de la verdad? En términos generales podemos decir conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que era el camino y la verdad y la vida, o sea que el que conoce a Cristo conoce la verdad. Podemos decir eso. El conocimiento de Cristo es el conocimiento de la verdad. El que conoce a Jesús de Nazaret, tal como lo presentan las Sagradas Escrituras, es la verdad. Es la única verdad que cuenta. En esta vida que llevamos cada uno, cada persona que ha nacido y que vive en la tierra, la única verdad importante que cuenta definitivamente es el conocimiento de Cristo. El resto de verdades no tienen ninguna importancia porque no afectan la eternidad de la persona, no afectan la eternidad del alma. Cualquier verdad que uno conoce durante su vida no afecta. Pero el conocimiento de la verdad sí, porque el conocimiento de la verdad me dice a mí que Cristo murió por mis pecados y que si yo creo esa verdad, mis pecados son perdonados y se me otorga la vida eterna. O sea que el conocimiento de la verdad es el conocimiento de Cristo y su obra en la cruz. No solamente de Cristo. Es el conocimiento de la verdad a la que se refiere aquí el apóstol Juan, sí, o tal vez Pablo, dicen algunos que Hebreos fue escrito por Pablo, o quien escribió este verso, se refiere al conocimiento de Jesucristo y su obra. Una persona en esta vida puede pasar toda su vida sin que conozca esa verdad, que Cristo murió por sus pecados en la cruz, para redimirlo
y salvarlo. Puede que le pase toda la existencia y nunca escuche esa verdad. Hay otros, como nosotros, que sí conocimos esa verdad. Y por esa verdad, por aceptar esa verdad, por reconocer esa verdad y por aceptarla, somos salvos. Pero lo que dice el verso es que hay personas que se les compartió esa verdad, se les participó esa verdad. Hay personas a quienes se les habló en el sentido de que Jesucristo murió por sus pecados en la cruz para que su alma sea salva del infierno y de la ira venidera. Y entonces se refiere este verso a aquellas personas que conociendo eso, ya lo conocieron, ya lo oyeron, no son ignorantes. Ya tuvieron el privilegio de recibir esa verdad eterna de la palabra de Dios. Y eligen para su vida seguir practicando el pecado. Seguir pecando. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecáramos voluntariamente. O sea, ya sabemos que Cristo murió por mis pecados y yo sigo pecando voluntariamente. ¿Qué estoy haciendo así, ahí? ¿O qué está haciendo una persona así? Está rechazando el sacrificio de Cristo. La práctica voluntaria del pecado es un rechazo al sacrificio de Cristo. Por eso el cristiano, si bien puede caer ocasionalmente en pecado, ya no practica el pecado, ya no está entregado al pecado. ¿Por qué? Porque ya sabe que Cristo murió por todos sus pecados y que sus pecados están perdonados y ese estado es el estado ideal y que no hay que perderlo. Por eso el cristiano que peca, dice la Biblia, debe confesar su pecado. Porque Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Entonces el cristiano con estos versos sabe que si por circunstancias peca, tiene que confesar su pecado, lo cual denota arrepentimiento, y el Señor lo va a limpiar de la maldad. Pero la persona que sabe que Cristo fue a la cruz por los pecados de la humanidad y elige seguir pecando, está desconociendo al Hijo de Dios, está desconociendo su obra. Entonces el verso tiene que ver con eso. Rechazo de la obra de Cristo y del Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama también apostasía. O sea que aquí no se está hablando, es de la gente que es apóstata. O sea que usando su voluntad personal, elige rechazar la obra redentora. Y entonces es sencillo, por lo que lo dice aquí. Una persona que hace eso, a una persona que hace eso, ¿qué le ofrece el Señor? Podría decirse a alguien con una pregunta, mire que una persona que ya le compartieron del Señor, le oraron, como dicen, ya recibió al Señor, pero sigue caído en el pecado y ya no viene a la iglesia y ya no quiere oír nada de la iglesia y sigue como si nada pecando, haciendo lo que siempre hizo. ¿Esa persona es salva? Esa persona, si está usando la voluntad personal para hacer lo que está haciendo,
y tiene conciencia de la verdad que le compartieron, o sea, habiendo conocido la verdad, esa persona. La pregunta no la pone así aquí el verso, la pregunta no dice es salva o no es salva. La pregunta es ¿qué sacrificio se le puede ofrecer? No hay nada que ofrecerle. Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si rechaza el sacrificio del Señor Jesús y elige seguir pecando, ¿qué más se le puede ofrecer? Nada. Nada. Nadie puede hacer un sacrificio por esa persona, porque el único sacrificio que redime es el de Cristo. Si yo me sacrifico, entre comillas, por obedecer la verdad, por no pecar, perdón, ese sacrificio mío cumple el fin de la salvación, obtiene el fin de la fe, el fin que obtiene la fe, porque el fin de la fe es la salvación de las almas. Si usted elige no pecar y se esfuerza con todo por no pecar, ese sacrificio para no pecar, ese esfuerzo, ¿obtiene la salvación de su alma? No. No obtiene la salvación. Entonces, si una persona rechaza, lo que dice ahí es sencillamente el Señor, Dios, ya no tiene nada más que ofrecerle. Y entonces esa persona llevará las consecuencias del pecado. Y esa consecuencia es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso aquí dice, en el verso siguiente, 27, dice, sino una horrenda expectación de juicio. Horrenda tiene que ver con horrible. Queda expectante para lo que le espera, el juicio, y que esa persona se irá al infierno. Por eso es horrible, porque el infierno es un lugar horrible. Horrible, no hay otra palabra. ¿Cómo será de horrible el infierno? Que el rico que murió en la parábola de Lázaro no quería que sus hermanos fueran a estar con él en el infierno, a acompañarlo. Porque como los amaba, él se dio cuenta que era preferible nunca más verlos a que ellos también vayan a pasar el resto de su eternidad en ese lugar. O sea que este hombre no quería, ni siquiera por disfrutar de la compañía de sus hermanos, de su familia en el infierno, por el supuesto, digamos, alivio que podría traer la compañía de sus hermanos, él prefería que no fueran, porque es muy horrible. Él prefería ya quedarse solo allá. Así de horrible es el infierno. Entonces, al que peca voluntariamente, después de que se le compartió la verdad, porque dice, después de que recibió, mire como lo dice, cómo adquiere importancia ese verbo, recibir. O sea, recibió la verdad es Cristo, recibió a Cristo y voluntariamente decidió seguir pecando. Ya no hay nada más que hacer. Por eso el tema no es si la salvación se pierde o si o qué pasa o no se pierde. El Señor a mí me
permitido entender desde hace muchos años, décadas ya, que para ser salvo necesita una persona un acto de su voluntad personal. O sea, nadie puede creer por otro. Usted es salvo porque usted decidió creer para su alma. Usted decidió creer. Nadie más. Usted tuvo que pasar por un acto de conciencia y un acto de fe. De la misma manera que recibió la salvación por un acto de su conciencia y de su voluntad, puede rechazarla. Y ese es el caso. Porque habiendo recibido después, lo dice así, es que la Biblia es maravillosa porque usa perfectamente las palabras. Porque si pecáramos voluntariamente después, o sea que usted y yo podemos caer en eso. Pero para caer en eso necesitamos uso de la voluntad y práctica del pecado. Entonces, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido a Jesús de Nazaret, ya no queda más. Es sencillísimo. Ya no hay más que hacer. ¿Qué podemos hacer? Nada. No que vamos a orar. Ore. Pero acuérdese que esa persona está usando su voluntad personal. O sea que el acto del pecado es un acto de conciencia. Sabe lo que está haciendo y sabe lo que está rechazando. Por eso es apostasía. O sea, los apóstatas se condenan. Y todo aquel que peca voluntariamente después de recibir al Señor, se condena. Porque la expectación, aquí dice expectación, veamos en otra versión, solo nos queda esperar. Y lo vuelve a decir en plural, pero incluyéndose. Solo nos queda esperar. O sea que nosotros, usted y yo, en un momento dado podemos caer en eso. Pero tenemos que usar la conciencia y la voluntad. Pero si me ponen un arma en la cabeza y me dicen que eso no es voluntario, ahí no es voluntario. Es como el que llevan al matrimonio con un cañón en la espalda. Pues está obligado, forzado. Acá es voluntario, nadie lo obliga. Es el uso de entonces nos queda, por eso es que habla incluyéndose, o sea, aquí el escritor no se está excluyendo, no está diciendo eso es para ellos, los apóstatas, los que pecan voluntad, no. Se pone como posibilidad para su vida, lo expone así, dice, solo nos queda esperar el juicio terrible. Y esto lo que hace es hacer ver que cualquier persona, usando su voluntad, puede caer, como cualquier persona, caer en esta apostasía. Cualquier persona, usando su voluntad, se puede salvar. La salvación es puro ejercicio de la voluntad personal, como la gran mayoría de los actos humanos. Solo nos queda esperar el juicio terrible.
un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. O sea, es fuego, infierno, tormento. ¿Y por qué está ahí la persona? Porque sencillamente eligió eso. Los que están en el infierno están injustamente en el infierno, no. Eligieron eso. Porque uno oye a la gente hablar, a la gente no cristiana, y a cada rato están mencionando la Biblia. Y están diciendo o citando versos de la Biblia. Y yo siempre me ha dado como admiración eso. De cuánto que saben. Cuánto y dónde han aprendido. Y por qué repiten lo que dice la Biblia. Pero la repiten. Pero no la creen, no la obedecen. Eso es injusticia. Son injustos, no pueden ir al cielo. Porque para ir al cielo hay que estar en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es nos la da el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad. Entonces, aquí explica eso. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. Porque la salvación no quita la ley, ustedes saben, todos lo sabemos. O sea que la ley me dice, la paga del pecado es muerte. ¿Eso cambia la salvación? No. ¿Y por qué no nos matan? Porque Cristo murió, porque usted está creyendo que Cristo murió por usted. Eso es lo que nos salva. No crea usted que usted va a pagar por sus pecados. Cristo pagó por ellos. Cristo pagó por mis pecados. Porque si yo voy a decir que yo pago por mis pecados, pues me matan. Listo, me dice. Mátenlo. La muerte eterna. Por eso aquí dice, ¿qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Ahí hay otra connotación dentro de esta situación, y es que el que peca voluntariamente después del conocimiento, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, está despreciando al Hijo de Dios. Porque el pecado voluntario así es un desprecio a Jesucristo y a su obra de salvación. Entonces desprecia al Hijo de Dios. ¿Qué creen que es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo? En esta versión dice, por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Vamos a mirarlo en la Reina Valera. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, lo que dice el verso 26 es pisotear al Hijo de Dios. Así lo escriben aquí. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, es desprecio de la sangre. Porque nosotros somos
limpios por su sangre. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Entonces, si yo rechazo eso, la tengo por inmunda, la considero una porquería, como dice la otra versión. En la cual fue santificado. La sangre de Cristo nos limpia, nos santifica. Muchos creen que el verso sin santidad nadie verá al Señor se cumple porque usted no peque. No se crea eso. Usted va a pecar. Usted, por cuenta de su situación personal frente al pecado, no va a llegar a la santidad. La santidad nos la da la sangre del Cordero. Aquí lo dice, en la cual fue santificado, la sangre del pacto. O sea que, ¿qué necesito yo para ver al Señor? Cubrirme con la sangre del pacto. Esa es la que me santifica, me limpia, efectivamente. Y me permite seguir vivo, porque si yo no soy limpiado y santificado, la muerte es la consecuencia. La consecuencia del pecado es la separación con respecto a Cristo. Nadie verá al Señor porque va a estar separado, va a estar muerto. La palabra muerte significa separación de la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si alguien no es lavado con la sangre de Cristo, nunca verá al Señor porque nunca estará en la santidad requerida. Lo que nos santifica, como dice aquí, es la sangre del Cordero, la sangre del pacto. Entonces, por la sangre del pacto recibimos la condición de santos y sin mancha. Entonces, una persona que rechaza la obra de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre, que rechaza la sangre, haciéndola inmunda, ¿cómo? Y pisoteando al Hijo del Señor. ¿Cómo será? ¿Cómo escapará? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuánto mayor castigo? En la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es una afrenta. Por eso es importante saber esto. Y tener mucho cuidado. Y dejar la hipocresía. Porque si usted peca, confiese su pecado y el Señor lo limpiará de toda maldad. No vaya a decir que usted no peca porque usted es cristiano y porque va a una iglesia. Eso no es cierto. Pero lo que hace que nosotros seamos salvos no es la confesión de los pecados. Ese es otro punto bien importante. Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, eso no es para salvación. Ese es un trámite puntual de un pecado ocasional. Ese no, nada tiene que ver ese perdón que da el Señor y esa limpieza que hace el Señor. Nada tiene que ver con la salvación. La salvación es por el acto de fe en Jesús y su obra. Usted no vaya a pensar que se va a ir al cielo porque confiese sus pecados. No, usted tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y vertió su sangre para que sus pecados sean perdonados. Eso es lo que salva. Y después de esa verdad, de aceptar esa verdad, usted cae en pecado ocasional, confiéselo y será limpiado, será de la maldad. Pero usted no va a dejar de ser salvo por un pecado ocasional.
pero hay que pedir perdón por el pecado ocasional. Porque la salvación es por fe en la obra de Cristo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Para los que desprecian el sacrificio de Cristo en la cruz, hay venganza de parte de Dios. Yo daré el pago. O sea, lo que les viene es horrible, como lo dice aquí el pasaje. En este advertencia, es una advertencia que hay que tener muy presente. Y no hay que pensar que esto es para otros. No vaya a pensar así porque a usted el prójimo no le importa. Mire, a usted el prójimo no le importa. Así crea que le importa ahora. Cuando usted esté en el cielo no le va a importar. Y si alguno se va al infierno, tampoco. A usted no le importa la gente, a usted le debe importar frente a estos temas su alma, nada más. No se preocupe por nadie. Nadie es tan importante como para afectar esa condición. Ni el qué dirán, ni las acusaciones, ni los ataques, ni las murmuraciones, ni nada. Usted es salvo por gracia. Y eso no se lo va a quitar nadie. El único que puede quitarse eso es uno mismo. Y eso en el nombre de Jesús no va a pasar. Lo que da a entender es que eventualmente hay gente que cae en eso, ¿no? Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es horrible caer en este tipo de juicio. Pero ya vemos que el Señor nos advierte con oportunidad, nos enseña y de esa manera nos protege.